Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Uno de los rasgos de un niño autista puede ser la resistencia a los cambios. Y precisamente sobre esa resistencia a los cambios que puede tener su niño autista y cómo afrontarla y cómo ayudar a los niños autistas en este sentido y a la familia, pues quiero dedicar este video. Recuerde que estamos subiendo videos todas las semanas con el fin de ayudar a tratar con los niños autistas. Así que suscríbete, déjanos un like si te ayuda este video y compártelo con otras personas. También déjanos en los comentarios sobre qué temas te gustaría que estuviéramos subiendo los próximos videos. Una de las cosas que precisamente a veces resulta muy difícil a los padres es la resistencia a los cambios de algunos niños autistas. No quiere decir que todos los niños autistas sean resistentes a los cambios, pues recuerde que es un espectro y que no todos los niños presentan los mismos rasgos o síntomas. Si su niño es uno de los que precisamente es resistente a los cambios, pues aquí les voy a dejar algunas estrategias para poder ayudar a los niños y en general ayudar a las familias a lidiar con la resistencia a los cambios de estos niños. Precisamente puede que lloren. También recuerden que tenemos un video que hablo de todas las posibles causas, o no vamos a decir todas, un gran número de causas por las que puede llorar un niño autista, y se lo voy a dejar acá para que después lo pueda ver. Y también una de las causas por la que puede llorar un niño autista es precisamente por la resistencia a los cambios, porque se le esté presentando algo que él no esperaba y entonces eso le cause ansiedad o le cause frustración o le cause miedo y entonces él va a llorar. ¿Qué podemos hacer entonces ante esta resistencia a los cambios de un niño autista? Pues lo primero que podemos hacer es adelantarle lo que va a ocurrir. A veces debemos adelantárselo días, o sea, con días de antelación, y otras veces debemos adelantárselo sencillamente unos minutos antes, media hora antes o 45 minutos antes o 15 minutos antes o a veces 5 minutos antes, depende de la actividad o depende de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, si lo queremos llevar a un, no sé, vamos a decir, a un museo, por ejemplo, usted lo quiere llevar a un museo que él nunca ha ido o lo quiere llevar a un lugar que va a compartir con niños de la escuela, por ejemplo, a una piscina en la cual él nunca ha estado con los niños de la escuela, entonces sería bueno adelantarle esa actividad días antes y decirle, mira, dentro de unos días vamos a estar yendo a la escuela con tus compañeros, a una piscina, te voy a preparar la ropa, te voy a preparar los flotadores si lo lleva, o sea, todas las cosas que el niño esté necesitando y ya usted le va preparando. Otra forma es decírselo en el momento que vamos a hacer las cosas, o sea, el mismo día, un rato antes, pero usted lo va a estar preparando. Si usted va a cambiar de actividad, por ejemplo, de una asignatura para otra, a adelantárselo. Si vamos a movernos dentro de la escuela para distintos salones de clase, explicarle lo que vamos a hacer. Recuerde que hemos hablado en otros videos y precisamente en el video anterior de cosas que no debemos hacer con los niños autistas, que puede verlo. Repito, cosas que no debemos hacer con los niños autistas, se los voy a dejar acá. Ahí puede haber varios temas que hablamos y entre ellos hablamos de que ellos, los niños autistas por lo general entienden las cosas que le decimos. Entonces, si es así, eso nos permite poderle adelantar lo que ellos van a hacer y esto va a permitir que no se frustren, que no lloren con ese cambio, que no les cause ansiedad, que no les cause miedo. Ahora bien, una es adelantarle lo que vamos a hacer con X tiempo de antelación, como ya les he explicado. Otra estrategia es usar los pictogramas. Recuerden que por lo general los niños autistas son muy visuales. Entonces, si son muy visuales, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategia podemos usar? Usar los pictogramas. También tenemos otro video que le voy a dejar el link acá referente a los pictogramas, a cómo usarlos, para qué los necesitamos. Precisamente les voy a dejar acá uno donde explico el uso de los pictogramas, por qué son importantes, para qué se utilizan. Entonces, en este caso los podemos usar para indicarles a ellos lo próximo que vamos a hacer con las imágenes. Por ejemplo, usted va para el aula de informática y le presenta una computadora
le dice, ahora vamos para el aula de informática. Entonces, esto va a ayudar muchísimo a adelantarle el cambio y que él no le cree miedo, no le cree ansiedad, no se frustre y entonces, por lo tanto, se puede desembocar en una crisis o en un berrinche, que es otro tema también de otro video que usted puede ver en nuestro canal. Pero en esencia, esas son dos grandes estrategias que podemos utilizar para la resistencia a los cambios de los niños autistas. Adelantarle los cambios y utilizar pictogramas. Recuerde suscribirse a nuestro canal, dejarnos un buen like si este video les es de utilidad, comparta con otras personas para poder ser de ayuda a muchas más familias. Así que, sin más, chao, nos vemos en el próximo video.